¿Y si te dijera que aún hoy, entre las arenas del desierto egipcio, hay secretos esperando ser descubiertos? No hablamos solo de tumbas escondidas o jeroglíficos olvidados. Hablamos de ideas, conocimientos y misterios que podrían cambiar cómo entendemos la historia de la humanidad. El antiguo Egipto no es solo una civilización muerta, es una cápsula del tiempo, viva, que late bajo cada grano de arena. Comencemos por lo que ya creemos saber: pirámides gigantescas alineadas con las estrellas, una escritura codificada que tomó siglos descifrar y una cultura obsesionada con la muerte, o, quizás, con algo más. Lo cierto es que muchas de las respuestas que aceptamos como ciertas son solo suposiciones, hipótesis. Porque Egipto, a diferencia de otras civilizaciones, dejó muchas preguntas abiertas. Por ejemplo, la Gran Pirámide de Giza. Sabemos cuándo se construyó. Sabemos quién la mandó construir. ¿O creemos saberlo? Algunos papiros recientemente encontrados en Wadi al-Harth parecen confirmar que Keops fue el faraón detrás del monumento. Pero hay un problema. La precisión arquitectónica de la pirámide es tal, que aún con la tecnología actual sería casi imposible replicarla. ¿Cómo pudieron hacerlo hace más de 4500 años? Y si vamos más allá de las piedras, entramos en el mundo de los mitos. El libro de los muertos no solo es un compendio religioso, sino un mapa del alma. Habla de portales, pruebas, dimensiones. ¿Es posible que los egipcios supieran más del alma humana que nosotros hoy? ¿O simplemente usaban la metáfora como refugio ante lo desconocido? Pero si lo revelado ya es asombroso, lo no revelado podría cambiarlo todo. En 1922, Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón, y con ella, el mundo volvió a obsesionarse con Egipto. Pero lo que pocos saben es que, dentro de esa tumba, se encontraron objetos que no encajaban con el periodo del joven faraón. Amuletos tallados en materiales desconocidos. Inscripciones incompletas, como si alguien hubiese querido borrar parte de la historia. Y lo más inquietante, una daga hecha con hierro meteórico. ¿Acaso los egipcios sabían trabajar metales del espacio? Los secretos no terminan bajo tierra. En los techos del templo de Dendera, grabados muestran formas que se asemejan inquietantemente a bombillas eléctricas. Algunos investigadores alternativos sostienen que estas civilizaciones poseían conocimientos de electricidad mucho antes de que el mundo moderno siquiera soñara con ella. ¿Ciencia olvidada o malinterpretación moderna? Y entonces está el misterio de las cámaras selladas. Bajo la Esfinge, por ejemplo, hay registros geológicos que sugieren la existencia de cámaras ocultas. Durante décadas, Egipto negó la posibilidad de explorarlas. ¿Por qué? ¿Qué se teme encontrar allí? ¿O qué se quiere proteger? Pero lo más perturbador no son las estructuras, ni los objetos. Son las coincidencias. Egipto parece hablarnos en clave. Como si quienes dejaron esos mensajes lo hubiesen hecho pensando en un lector del futuro. En nosotros. Tú, escuchando esto ahora, podrías ser parte de ese enigma. Uno de los secretos más olvidados de Egipto no está en sus pirámides, sino en sus rituales. Los antiguos egipcios creían que el conocimiento no debía ser entregado a cualquiera. Solo los iniciados, tras pasar pruebas físicas, mentales y espirituales, podían acceder a los misterios. En los templos de Karnak y Luxor, aún se pueden leer los relatos de estos ritos de paso: caminar entre serpientes, dormir en cámaras oscuras durante días, enfrentar el peso del alma en sueños inducidos. ¿Y si esas pruebas no eran superstición, sino una forma avanzada de neurociencia? Experimentos modernos con privación sensorial han mostrado que la mente humana, bajo ciertas condiciones, puede acceder a estados alterados de conciencia profundos. Estados donde se reciben visiones, intuiciones, conocimiento. Además, están los Neteru, los dioses egipcios.
Pero el término Nete no significa Dios como lo entendemos hoy. Se traduce más cerca de principio cósmico o fuerza universal. ¿Y si los egipcios no adoraban entidades externas, sino aspectos del universo que conocían de forma directa? Thoth, el escriba divino, no era solo el patrón del conocimiento. Según antiguos textos, él trajo el lenguaje, las matemáticas, incluso la arquitectura. Y en el libro de Thoth, supuestamente escrito por él, se describe un saber tan poderoso que quien lo posea puede hablar con los animales, leer los pensamientos, y hasta ver a los dioses. Ese libro nunca fue encontrado oficialmente. Quizá por eso tantos secretos siguen enterrados. Porque revelar todo podría ser demasiado. Pero hay algo más. Algo que no se encuentra en las piedras ni en los textos. Está en los silencios. En lo que no se dice. Por ejemplo, los faraones. Se nos enseña que eran reyes divinos, pero hay un detalle que se repite una y otra vez en estatuas, sarcófagos y relieves, cabezas alargadas. Arte estilizado o una referencia a una anatomía distinta. Algunos investigadores han comparado los cráneos hallados en Amarna, la ciudad del faraón hereje Akenatón, y han encontrado anomalías óseas inexplicables. Akenatón, padre de Tutankamón, fue el único faraón que intentó imponer el monoteísmo absoluto en Egipto, reemplazando a todo el panteón por un solo dios solar, Atón. ¿Por qué? ¿Tuvo una revelación? ¿O simplemente obedecía a otra inteligencia? Su arte, diferente al de toda la historia egipcia, muestra cuerpos deformes, ojos grandes, extremidades largas. Retrato literal o simbólico. Y luego están los silencios de la Esfinge. Tallada en un solo bloque de piedra, erosionada no solo por el viento, sino por el agua. Lo que indicaría que tiene miles de años más de lo que se reconoce oficialmente. Mucho más antigua que las pirámides. ¿Quién la construyó? ¿Una civilización anterior? ¿Desconocida? Algunos estudiosos afirman que hubo una cultura madre, anterior al Egipto dinástico, que poseía conocimientos aún más profundos. ¿Fue esa la Atlántida de la que hablaba Platón? ¿Es Egipto el eco visible de una civilización extinguida por cataclismos? Tal vez los secretos no están solo enterrados, sino que han sido borrados a propósito. Y ahí surge la pregunta inevitable: ¿quién decide qué secretos revelar y cuáles esconder? Hoy, en pleno siglo XXI, seguimos escaneando templos con tecnología de punta, enviando rádares al corazón de las pirámides, y utilizando inteligencia artificial para descifrar jeroglíficos. Pero incluso con todo ese poder moderno, Egipto sigue resistiéndose a entregarnos sus verdades más profundas. Cada respuesta que conseguimos abre 10 nuevas preguntas. Y no es por falta de pistas. Los textos de las pirámides hablan de un viaje al más allá, pero en términos que hoy suenan casi científicos: ascenso de luz, puertas estelares, regreso al origen. Simple lenguaje poético o una forma de conocimiento codificado. Hay quienes aseguran que estos textos describen el proceso de desmaterialización del cuerpo, la llamada ascensión. Una idea que, curiosamente, también aparece en tradiciones de culturas completamente distintas, desde los mayas hasta los tibetanos. ¿Coincidencia global o legado compartido? Y sin embargo, el mayor secreto egipcio no está en lo oculto, sino en lo evidente. En esa mirada de piedra que las estatuas conservan, en ese silencio que sus templos imponen. Porque Egipto, más que una civilización, fue una conciencia. Un modo de ver el mundo, la vida, la muerte y lo invisible. Una civilización que entendía que no todo debe ser dicho, que hay verdades que deben ser vividas, no explicadas. Quizá por eso, mientras más excavamos, más sentimos que el misterio crece. Que no estamos revelando secretos, sino despertándolos. Y tal vez, solo tal vez, algunos secretos no están esperando a ser descubiertos, sino a ser recordados. Entre todos los símbolos sagrados del antiguo Egipto,
Uno ha sobrevivido al tiempo, a las religiones y a las modas, el gato. Para los egipcios, los gatos no eran simples mascotas. Eran guardianes. Puentes entre el mundo visible y el invisible. Bastet, la diosa con cabeza felina, representaba la protección, la fertilidad y la armonía del hogar. Pero también era una guerrera implacable cuando era necesario. ¿Qué sabían los egipcios sobre estos animales que nosotros hemos olvidado? Creían que los gatos podían ver lo que los humanos no podían. Que protegían no solo el cuerpo, sino también el alma. Cuando un gato maullaba al vacío, los egipcios no lo ignoraban. Sabían que algo, o alguien, se había acercado desde el otro lado. Incluso en la muerte, los gatos eran momificados con el mismo respeto que los humanos nobles. Porque un gato no era solo un ser vivo, era un símbolo de conexión con los misterios. Y eso es Egipto. Un espejo que no muestra lo que queremos ver, sino lo que estamos listos para entender. Cada pirámide, cada jeroglífico, cada gato de bronce enterrado con amor, nos habla en un idioma antiguo, no de palabras, sino de percepción. Quizá por eso el antiguo Egipto sigue vivo. Porque no era un lugar. Era una pregunta. Una que aún no hemos terminado de formular. Y mientras más nos acercamos a las respuestas, más debemos preguntarnos, ¿estamos preparados para lo que Egipto realmente tiene que decirnos? Te leo en los comentarios, dale me gusta si no sabías estos datos curiosos de Egipto.